finalizar la explicación. Entonces, ya habíamos hallado la fórmula empírica del propileno. Ya la habíamos hallado, CH2O. Perdón, CH2. ¿Listo? Es la fórmula empírica del propileno. Ahora vamos a hallar la fórmula molecular del propileno. Ella se halla con el cuarto paso. ¿Cuál es el cuarto paso? Hallar lo que se llama el factor. El factor se halla con una sencilla fórmula. El factor se halla con una sencilla fórmula química que dice factor es igual a peso molecular real del compuesto dividido por el peso molecular de la fórmula empírica antes hallado en los tres primeros pasos. ¿Listo? Entonces, le reitero, el ejercicio nos decía, el propileno es un hidrocarburo con un peso molecular de 42 gramos por cada mol, ¿sí? Y está conformado o contiene 14.3% de hidrógeno y 85.7% de oxígeno. Así decía el ejercicio. Quiere decir que el ejercicio desde el comienzo nos había dado el peso molecular del propileno, nos lo había dado, que es 42. Siempre, muchachos, me le adelanto a la pregunta, siempre, ¿sí? El ejercicio te tiene que dar el peso molecular, te lo tiene que dar. Si no te lo da, el ejercicio no se puede hacer, siempre te lo da. En este caso no lo daba, 42 gramos por cada mol. Entonces, aplico en la fórmula del factor. Entonces dice, factor es igual peso molecular real. ¿Cuál es el peso molecular real del propileno? ¿Sí? El peso molecular real del propileno nos lo dieron, que es 42. El peso molecular real nos lo habían dado desde un comienzo, 42. ¿Cuál es el peso molecular de la fórmula empírica? Mire que nosotros habíamos hallado ya la fórmula empírica del propileno, que es C1H2. Es que si ya tenemos la fórmula empírica, hallarle el peso molecular a esa fórmula empírica es muy fácil. ¿Cuánto pesa el carbono? Recuerde que el carbono pesa 12 gramos. ¿Y cuánto pesa el hidrógeno? Recuerde que el hidrógeno pesa 1 gramo. O sea que ¿cuál es el peso molecular de la fórmula empírica del propileno? Sería, el peso molecular sería 12 más 1 por 2, 2. O sea que el peso molecular de la fórmula empírica sería 14. ¿Cierto que sí? Yo me perdí. Reitero. El factor que dice es el peso molecular real. El peso molecular real a mí me lo había dado el ejercicio desde un comienzo, 42. Entonces lo reemplazo en la fórmula, 42. Pero abajo dice, hay que dividirlo por el peso de la fórmula empírica, ¿sí? De la fórmula empírica, ¿sí? Nosotros tenemos la fórmula empírica y ya la hallamos con los tres primeros pasos, 1, 2 y 3, ya la hallamos. O sea que le sacas el peso molecular a esta fórmula, Para eso, recuerden que el peso atómico del carbono es 12 y que el peso atómico del hidrógeno es 1, ¿sí o no? ¿Cuántos carbonos hay? 1. 12 por 1, 12. Más, ¿cuántos hidrógenos hay? 2. Pero el hidrógeno pesa 1. 1 por 2, 2. Y 14 más 12 más 2, 14. O sea que el peso molecular de la fórmula empírica es 14. Usted hace esa división, o sea que el factor me da 42 dividido 14, eso me da 3. ¿Cierto? Me da 3. Listo. Quiere decir que ya hallamos el factor. Ahora bien, hallado el factor, calculado el factor, ¿qué hago con él? La palabra factor en matemáticas o en química, ¿qué significa? Factor es que es algo con lo que yo tengo que ir a multiplicar otra cosa. Eso es factor. ¿Qué es lo que tengo que multiplicar con este factor? Yo tengo la empírica. La empírica es C1H2. Miren acá. Esta es la fórmula empírica del propileno. Pero ahora yo necesito hallar la fórmula molecular. Entonces, ¿qué hago?
está conformado por hidrógeno, por carbono y por hidrógeno. Entonces, ¿qué hago? El factor viene y multiplica a los subíndices. 3 por 1, 3, y 3 por 2, 6. O sea que esta es la fórmula empírica del propileno y esta es la fórmula molecular del propileno. Bajemos este cosito, este papel, este pliego para abajo para que le des continuidad al ejercicio y para que ellos puedan entender mejor, porque hay unos que me están diciendo que no entendieron. ¿Me entiendes? O sea, para que le demos la continuidad. Que se vea desde el punto 3. Bueno, muchachos, aquí mientras mi hija me ayuda, por favor, hagan las preguntas que tengan, ¿sí? Para yo poderles responder. Ahí. Yo entiendo, yo comprendo, ¿sí? Se lo dije desde que comenzamos, que este último paso, este último proceso era un poco más complejo porque es más operacional. Porque hay que coger una fórmula química, reemplazarla y el ejercicio se vuelve matemático. Sí, yo lo sé, yo lo entiendo, pero usted también debe de ser consciente, ¿sí?, de que yo lo mandé, de que le sugerí que leyera el documento antes de llegar a esta explicación. ¿Listo? Bueno, mi esposa me va a leer las preguntas que ustedes me están haciendo. Voy a comenzar. ¿Con cuál pregunta inicio? Hay un compañero que está perdido desde el punto 3. Específicamente no dice de dónde. Y la otra no entendió lo que es el factor. Hay como 4 compañeros que no entendieron lo de abajo del factor. Listo. ¿Se ve en la...? Sí, se ve completa. ¿Se ve completa? Sí, se ve completa. Para el compañero que no entendió el paso 3. En el paso 3, yo lo que tengo que hacer es la comparación molar de moles. En el paso 3, para el hidrógeno, el número de moles del hidrógeno era 14.3, el cual lo tengo que dividir por el menor de ellos dos. Por eso antes de comenzar el punto 3, mire que los comparé. 14.3 lo comparé con 7.14. ¿Quién es menor entre 14 y 7? Obviamente el menor es 7. Listo. Una vez ubicado el menor, ¿por qué lo necesito? Porque el menor lo necesito aquí en el paso 3. El número de moles de hidrógeno es 14.3 y lo tengo que dividir por el menor de ellos, pero el menor es 7. Entonces 14.3 dividido 7 me da 2. Para el carbono, el número de moles de carbono es 7.14, pero lo tengo que dividir por el menor de ellos. Pero es que coincide para el carbono que el menor entre el hidrógeno y el carbono es el carbono. Quiere decir que el 7.14 lo tengo que dividir por el menor, que es 7.14. Un número dividido por el mismo número, todos sabemos que da 1. Estos dos números que yo acabo de hallar acá son los subíndices que yo le tengo que ir a colocar a cada elemento para que me conforme la fórmula empírica del compuesto inicial. Quiere decir que el propileno está formado por hidrógeno y está formado por carbono. ¿En qué proporción? Para el hidrógeno hay 2 átomos de hidrógeno y para el carbono hay un solo átomo de carbono. Entonces, una compañera me preguntaba, ¿el orden importa? Para nosotros, en este caso, no va a importar. No importa que usted arranque con el hidrógeno y luego el carbono, o que arranques con el carbono y luego el hidrógeno. En nuestro caso, el orden no va a importar, muchachos, no lo va a importar. El hecho es de que el paso 1, 2 y 3 me sirven para hallar la fórmula empírica del compuesto. Ahora bien, ¿para qué se utiliza el paso cuarto? El paso cuarto se utiliza solo para hallar la fórmula molecular del compuesto. ¿Listo? ¿Qué debo hacer en el paso cuarto? En el paso cuarto solo debo de aplicar una fórmula que dice hallar lo que en química se llama el factor. ¿Qué es el factor? Es aplicar una fórmula que dice peso molecular real dividido por peso molecular de la fórmula empírica. Le reitero una cosa. El ejercicio, desde el comienzo, desde el enunciado,
te estaba dando el peso molecular del compuesto. Te estaba diciendo que el peso molecular del compuesto era 42 gramos por cada mol. Recuerde que te lo daba. Quiere decir que el peso molecular real ya te lo estaban dando. ¿Cuánto vale? 42. Ahora bien, ¿de dónde sale este 14? Dice que usted lo debe de dividir, el real lo debe de dividir por el peso molecular, pero de la fórmula empírica. Si usted ya tiene la fórmula empírica, que es esta, a esta fórmula hállele el peso molecular. Entonces, ¿cuánto pesa el hidrógeno? El hidrógeno pesa 1. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno hay? 2. Entonces, 1 por 2, 2. Ahora bien, hay que sumarlo por lo que aporta el carbono. ¿Cuánto pesa el carbono? El carbono pesa 12. ¿Pero cuántos átomos de carbono hay? 1. 12 por 1, 12. Y 12 más 2 me da 14. O sea que usted ya tiene el peso molecular de la fórmula empírica. Viene y la reemplaza en la fórmula y 42 dividido 14 te da 3. Quiere decir que el factor es un 3. 42 dividido 14 te da 3. ¿Listo? ¿Qué haces tú con este factor? Como su mismo nombre lo está diciendo, factor, es que él va y multiplica a otra cosa. ¿Qué es lo que va a multiplicar él? Con este número tú vas y multiplicas a la fórmula empírica para que te dé la fórmula molecular. La fórmula empírica del propileno lo habíamos hallado que era H2C o C1H2. Mírelo aquí. ¿Usted qué hace? Este factor va y lo multiplica por cada uno de los factores de la empírica. Y al multiplicarlo, le da la molecular. 3 por 1, 3. Y 3 por 2, 6. Quiere decir que el propileno tiene como fórmula molecular el C3H6. Ahora bien, muchachos, existe una forma para darse cuenta que todo lo que usted ha hecho hasta ahora, o sea, que los 4 pasos que usted siguió hasta ahora, están bien y que usted operó bien. ¿Qué se debe de hacer? Si usted ya tiene la fórmula molecular del propileno, C3H6, si usted ya lo tiene, hállele el peso molecular a esta fórmula, ¿sí o no? Y le tiene que coincidir ¿con qué? Con el peso molecular que el ejercicio le había dado desde el comienzo. Hagámoslo. ¿Cuánto pesa el carbono? El carbono pesa 12. ¿Pero cuántos átomos de carbono hay? 3. 12 por 3 te da 36. Más el hidrógeno. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? 1. ¿Y cuántos hay? 6. 1 por 6, 6. 36 más 6, mire que le da 42. ¿Sí o no? Repita esa información. Entonces, muchachos, es un proceso químico conformado por un proceso matemático también. Entonces, muchachos, a repasar, a estudiar, ¿sí? Para que el concepto esté bien claro, bastante claro. ¿Listo? Repita lo de la... Bueno, listo. Muchachos. Espere que no ha llegado a la transmisión. Bueno, chicos, vamos a hacer una cosa. Les propongo. ¿Listo? Vamos a tomar un pequeño descanso, un pequeño receso. ¿Listo? Y vengo y les explico un mismo ejercicio, un ejercicio con los 4 pasos, pero diferente. Incluso me voy a adelantar con el ácido acético. O sea, el vinagre. Y les voy a hacer un ejercicio con los 4 pasos para este ácido acético. ¿Listo? Entonces, ¿qué horas son? 4:30. A las 5 de la tarde nos volvemos y nos conectamos.